Ok, ya. Buenos días, cadetes. Voy a compartir la pantalla para analizar la ficha que tenían ustedes que haber realizado, elaborado. A ver, y están atendiendo, está un poco oscura, no importa. A ver, esta era la ficha que ustedes tienen que realizar. Esta era la ficha que ustedes tienen que realizar. Y vamos a analizar cada una de las preguntas, ¿no? Vamos a la... Tienen que observar un video en este enlace. Conforme ustedes iban observando el video, iban respondiendo las preguntas que tenían que enviar por Educalink. No por mail, no por Edmodo, solo por Educalink. Todavía hay unos cadetes que están enviando por Hotmail. Está bien, han cumplido, han enviado, pero ahí no les puedo calificar. Educalink, el que califica, una vez que yo asiento la nota, inmediatamente queda en la plataforma. Eso solamente es por Educalink. Okay. Vamos, ya, o sea, tienen que haber observado este enlace que ustedes están aquí observando. ¿A qué conocemos como la reforma protestante? La reforma protestante es un movimiento religioso que se originó en Alemania por un monje agustino que cambió ciertas normas no muy buenas que tenía en esa época la iglesia católica. Todo esto era dentro del cristianismo. ¿En qué siglo inició? Inició en el siglo XIX. ¿Dónde surgió? ¿Dónde nació este monje Martín Lutero, que fue en Alemania? En Alemania, sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias del cisma? Lógicamente, el cisma es una decisión. Lógicamente, el momento que Martín Lutero, a través de sus tesis, reforma la manera de pensar el catolicismo, se va a producir una división. Van a salir muchas iglesias aparte de la iglesia católica. Es el cisma. La iglesia católica y otras iglesias. Ya, algunos iban a ser luteranos, otros iban a ser católicos. Y comenzaron a surgir las iglesias protestantes. Según el video, observaron quién fue Martín Lutero y cuál fue el hecho bochornoso que lo impulsó a reclamar. Ya les había dicho, Martín Lutero es un monje anglicano, católico anglicano, alemán, que protestó por la venta de indulgencias. Ese fue el acto bochornoso. La venta de indulgencias que le dieron dinero a la iglesia católica. Eso no estaba bien. Entonces, por eso el reclamo. ¿En qué iglesia y cuántas tesis Lutero publicó? La iglesia de Wittenberg. Y en el video, Wittenberg, 95 tesis a manera de panfletos.
Esas tesis, lógicamente, movieron el tablero de pensamiento, el catolicismo, y mucha gente se adhirió a Lutero y otra gente estuvo en contra de Lutero. Ok, eso fue esa fue la iglesia, la de Wittenberg y las 95 tesis que Lutero planteó. ¿Qué era la venta de indulgencias? La venta de indulgencias se daba un papelito sellado, un sello, donde se decía a las personas que se les perdonaban los pecados, pero las personas tenían que pagarle a la iglesia católica. Eso era lo malo, pagar el perdón de los pecados. Entonces, eso le trajo muchos réditos a la iglesia, muchas ganancias a la iglesia, y esa era la venta de indulgencias, perdón de los pecados. ¿Y qué era el purgatorio? Según el video que están viendo, el purgatorio es un lugar de transición. En el momento que muere la persona, queda en un lugar donde tiene que purificar su alma para ir al cielo. Ese estado de transición es el purgatorio. ¿Y cómo uno se libraba de ir al purgatorio? Según la Iglesia Católica de aquella época, con la compra de las indulgencias. Yo iba a la iglesia, compraba, me perdonaban mis pecados y supuestamente ya no iba a ir al purgatorio. ¿Por qué la iglesia consideraba a Lutero un incordio? Un incordio es una persona que molesta mucho, y les causa molestia con esas tesis que él publicó, que no era lo que decía la Iglesia Católica, que eso de la venta de indulgencia estaba mal. Entonces era una persona que estaba ahí insistiendo y molestando. Entonces a eso le llamaban un incordio. Pueden buscar también ustedes en internet lo que significa la palabra incordio. Ok, seguimos. La siguiente dice, en breve escriba lo que era para Lutero la sola escritura. Sola escritura quiere decir, solo lo que dice en la Biblia es verdad. Dice la Biblia es verdad. Como por ejemplo, el purgatorio. Eso no estaba pues en la Biblia. Si no está en la Biblia, eso para Lutero no era verdad. Eso de la venta de indulgencia, eso no está en la Biblia. Entonces, para Lutero, la sola escritura era lo que dice la Biblia, eso es. No otras cosas que están fuera de la Biblia. Me parece razón. ¿Qué decisión tomaron en 1521 el Papa León X y Carlos V contra Lutero? Lo llamaron al orden. Lo llamaron al orden y dijeron, mira, ¿cómo vas a hacer esto? Y le reclamaron y lo excomulgó el Papa y le pusieron una serie de sanciones que están en el video. Según el video, ¿qué invento fue el gran aliado de Martín Lutero en contra de la iglesia? Bueno, Johann Gutenberg había unos años antes, dice el video, inventado la imprenta. La imprenta reproduce los panfletos, los papeles, de manera secuencial por grandes cantidades. Entonces, ese fue un aliado para Lutero, porque cuando vino la imprenta se hicieron muchas tesis, se repartió a la población y la gente comenzó a enterarse de lo que sucedía y el pensamiento especialmente de Lutero. A ver, ¿qué más dice? Según el video, el invento ya dijimos, el invento fue la imprenta. Como consecuencia de los panfletos de Lutero, ¿qué iglesia formó Enrique VIII en Inglaterra? Lógicamente, les decía que el cisma que había producido era que ya no solamente era la iglesia católica, sino otras iglesias, como la luterana, y en Inglaterra, Enrique VIII formó la iglesia anglicana, la otra iglesia, con otros pensamientos. Entonces, ese fue el cisma también que se produjo. Consulte que era la dieta de Bonn. La dieta es una palabra alemana, que significa asamblea, y era una asamblea que se reunían ahí para decir lo que pasaba en cuestiones políticas, sociales, religiosas, etc. ¿Cuál fue la principal actividad que realizó Martín Lutero en el castillo de Wartburg, donde estaba refugiado? Bueno, después de la dieta de Bonn lo mandaron a ese castillo, y ahí él, aquí dice cuál fue la principal, ya, tradujo la iglesia, tradujo la Biblia, la Biblia, la tradujo al alemán. Ese fue la principal actividad, traducir la Biblia en alemán. ¿Cómo quedó dividido el imperio de Carlos V debido a las publicaciones de Lutero? Luteranos y católicos. Luteranos, los que seguían a Lutero, y los católicos. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? Bueno, la iglesia, así como salió una reforma religiosa, tiene la contrarreforma. Es lo que veremos después, la contrarreforma. Entonces, eso ustedes tienen que tener listo y enviarlo por Educalinks, mis apreciados estudiantes.
Ya aquí he hecho un resumen, revisen cómo tienen ustedes sus respuestas. Ustedes pueden haber aumentado algo. Recuerden, pónganle figuritas, adornen sus trabajos para que sean calificados de acuerdo a la creatividad que ustedes tengan. Nada más, nos vemos el día de mañana, miércoles, Dios mediante, en las clases sincrónicas. Bye, auf Wiedersehen, distinguidos estudiantes. Bye, bye. Que pasen muy bien.